Muy buenas noches, les habla Mario R. Centurión. Estoy acá para llevarle a todos ustedes, a todos los amigos de la libertad, a los amantes de la filosofía de la libertad, la tercera lección sobre lo que se ha dado en llamar divulgación elemental sobre las ideas desarrolladas por Murray Rothbard. Esta es una iniciativa de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Así también de paso le agradezco otra vez a la Fundación por haberme honrado con esta invitación y por haberme considerado hábil para hablar sobre este pensador libertario tan importante como lo fue sin duda Murray Rothbard, creador, fundador del un modelo de orden social y legal llamado anarcocapitalismo. Y esta es la tercera lección que vamos a desarrollar esta noche. Y bueno, mientras se van sumando la gente, veo ya ahí que están conectados algunos, voy a hacer un pequeño repaso de las primeras dos lecciones que hemos desarrollado en los dos viernes anteriores. El esquema del desarrollo de las ideas de Murray Rothbard que nos propusimos hacer mediante esta aproximación, como dice el licenciado Acuña, a Murray Rothbard, se divide en cuatro partes. Una primera lección, una primera entrega que se trató sobre lo que se llama su filosofía moral. La segunda parte, que ya habíamos desarrollado también, pretendió sintetizar una suerte de filosofía política, lo que sería una especie de teoría del gobierno, pero sin el Estado, sin el monopolio, sin el gobierno monopolio, por supuesto. Y hoy vamos a hablar sobre las aportaciones de Murray Rothbard en la ciencia económica o la economía en general. Y el próximo viernes vamos a estar abordando concretamente el libro, uno de los libros más revolucionarios de él, que se llama Poder y Mercado. Creo que está por ahí nomás. Tengo por ahí el libro Poder y Mercado. Y vamos a tratar de desmenuzar aspectos fundamentales de ese libro, porque ese es un libro muy, o es casi el único libro, digamos, de tipo, donde se desarrolló lo que von Mises plasmó en ideas generales en su praxeología o acción humana. Y eso lo vamos a dejar para el viernes. Pero de todas maneras, quiero señalar que Murray Rothbard, cuando desarrolló el conjunto de sus ideas, consideró en primer lugar que el ser humano tiene como punto de partida una naturaleza humana bien específica y concreta. Eso es lo que se llama su filosofía moral. Y esa naturaleza humana está definida por la racionalidad y la lógica, que son dos rasgos, dos componentes esenciales que solamente tiene el ser humano. Y mediante esta racionalidad de la cual está dotada el ser humano, y la lógica es que descubre los axiomas apodícticos como la autopropiedad y la propiedad originaria, que son los rasgos típicos de su filosofía moral. Sobre eso se asienta, y ahí él habla para fundamentar del derecho natural, por supuesto. Bueno, y va desarrollando eso para justificar qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Y Murray Rothbard dice, defendiendo la filosofía moral, hablando de la naturaleza humana, que se compone, que lo define la racionalidad y la lógica. Mediante la lógica o la racionalidad descubre que tiene verdades autoevidentes como la autopropiedad, la primera propiedad que se tiene, que es el cuerpo, que es la existencia misma de uno, ¿verdad? ¿Quién más puede ser dueño de mi cuerpo o del cuerpo de cualquiera de ustedes? Entonces, esos son verdades apodícticas, no se puede discutir, porque si uno lo discute se va a autocontradecir. Y también la misma cosa pasa con
con el concepto de la propiedad originaria. La propiedad originaria es la apropiación del ser humano de un objeto, de una cosa, un inmueble, por ejemplo, que no ha sido poseída por nadie, que no tiene dueño. Y viene el ser humano y se apropia. Ese es el justo título y lo hace suyo, ¿verdad? ¿Quién más puede ser dueño de eso? Nadie más que él, excepto que el otro tenga un mejor título, por supuesto. Bueno, esa es la propiedad originaria. Luego, en tercer lugar, desarrolló la idea de la producción, que ocurre cuando el hombre utiliza su inteligencia, su imaginación, su talento, para modificar la cosa o los objetos de los cuales ya se ha apropiado. Y aplica su inteligencia y saca un nuevo producto, un nuevo bien económico, un nuevo servicio también puede ser perfectamente, una idea, una información. Bueno, eso también forma parte de la propiedad. Y por último, desarrolló más ampliamente el concepto del intercambio económico, que la otra forma de acceder a la propiedad es el intercambio libre y voluntario. Bueno, todo eso forma la filosofía política. Cuando hablamos de la filosofía, quiero decir, esto forma parte de la filosofía moral, quiero decir, me equivoqué, me rectifico ahí. Ahora, cuando él funda su filosofía política, cuando piensa en un modelo de orden social y legal, se basa en esto lógicamente. Y ahí es donde él establece como principio fundamental que debe caracterizar a un orden social y legal a la no agresión. La no agresión es el principio esencial, fundamental, que debe regir las relaciones entre los seres humanos. Y a la par de esto, por supuesto, tiene que haber una herramienta que haga posible la interacción entre los seres humanos, y ese es el contrato. Murray Rothbard ya desarrolló estos dos conceptos como herramientas prácticas para hacer posible que los seres humanos puedan llevar una vida digna, pacífica y, por supuesto, para vivir en permanente desarrollo y para que pueda vivir bien, por supuesto, lógicamente, ¿verdad? Bueno, y excluye totalmente, con una radicalidad absoluta, la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, tal como lo definió Max Weber, es una agencia que monopoliza la violencia en un territorio determinado y, por supuesto, es una agresión. Agrede la autopropiedad, agrede la propiedad originaria, agrede la producción, agrede los intercambios libres. Entonces, Murray Rothbard, por supuesto, excluye radicalmente al Estado. No puede tener ninguna clase de presencia, porque el Estado, por definición, es coacción. Es, como lo define Huerta de Soto, una agresión institucional, sistemática, metódica y con una fuerza irresistible. Por eso también se considera que dentro del mundo del anarcocapitalismo que defendió Rothbard, como que el Estado es antihumano, que el Estado es absolutamente incompatible con la naturaleza humana. Pues bien, eso formaba parte, entonces, así de grandes síntesis de la filosofía moral y la filosofía política, para no perder el hilo. Ahora que vamos a pasar en breve instante nomás ya para hablar un poco de las aportaciones de Rothbard para las ciencias económicas o la economía. Para eso siempre estoy sugiriendo algunos textos de él. Tengo acá en mi mano el volumen 1 del hombre, la economía y el Estado, que ustedes, por supuesto, ahí parece que van a poder leer, no sé si es aquí o cómo es la cosa acá. El hombre, la economía y el Estado. Este es la versión de la praxeología o acción humana de Mises. Tiene 2 tomos y hay el tercer tomo sería Poder y Mercado. Y en estos 3 libros, Murray Rothbard desarrolló la teoría económica que vamos a tratar de desarrollar sintéticamente acá, y que forma parte del depósito, digamos, de ideas que son, o podemos considerar como aportaciones para la economía. Pero antes le quiero decir lo siguiente. En la primera lección, la primera entrega que hicimos acá, habíamos dicho que
íbamos a criticar un aspecto del liberalismo clásico y que es un error. Habíamos dicho que en algún momento íbamos a hacer eso. Y yo creo que este es el momento oportuno de dar una crítica, hacer una crítica al liberalismo clásico. ¿Por qué esto? Porque justamente ahora que terminamos de hablar de la filosofía política del anarcocapitalismo y ahora vamos a hablar de las aportaciones de Rothbard a la ciencia económica, tiene mucho que ver. Entonces, quería yo señalarle a todos ustedes que el liberalismo, o sea, el libertarianismo, el anarcocapitalismo, la sociedad de propiedad privada o la sociedad de ley privada son sinónimos y tiene mucho en común con el liberalismo clásico. De hecho, en la filosofía moral del liberalismo clásico, tal como lo sintetizó, lo sistematizó primero John Locke, ¿verdad?, que tomó ideas también ya de la Grecia antigua, de Zenón, de Citia, por ejemplo, que fueron los primeros que hicieron algunos escarceos sobre el liberalismo, digamos, pero fue John Locke quien mejor sistematizó los principios de lo que se va a conocer después como liberalismo clásico. Y como primer punto quiero señalar que entre el liberalismo clásico y el anarcocapitalismo hay de común que tienen la misma filosofía moral. Son iguales. Es decir, a tal punto que es lícito o no está prohibido decir que el libertarianismo o el anarcocapitalismo moralmente deriva del liberalismo. Bueno, ahora vamos a ver en qué se distingue, en cuál es la gran diferencia, en qué punto está la discrepancia y precisamente eso es lo que particularmente yo considero como un error, que fue un error craso que cometieron los que sistematizaron la filosofía moral del liberalismo. En ese sentido quiero señalar que el liberalismo clásico en su filosofía moral defiende los derechos individuales esenciales, la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad y una suerte de libertad psicológica también que tiene que ver con el derecho a buscar la propia felicidad que tiene el ser humano. Todo esto son además componentes que están contenidos dentro del derecho natural. Y eso es lo mismo que va a reivindicar después el anarcocapitalismo con Murray Rothbard. Incluso ya con algunos otros en forma más dispersa, ¿verdad?, como Lysander Spooner, por ejemplo, incluso con Gustave de Molinari en el siglo XIX, que algunas ideas ya también la agregaron. Pero fue Rothbard el que lo sistematizó y formó todo un cuerpo de doctrina sobre esto, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando estos primeros pensadores liberales, del liberalismo clásico, estoy hablando de liberal, ¿verdad?, como John Locke, por ejemplo, David Hume, Adam Smith, incluso en la parte económica, descubrieron ellos también que los derechos individuales, las libertades individuales, necesitan protección, deben ser protegidos, se le tiene que custodiar, por el simple hecho de que los seres humanos no son ángeles, tampoco son demonios, ¿verdad? Pero el ser humano es un ser humano. Y el hecho de que se reconozca que la filosofía moral del liberalismo es verdadera, no implica, por supuesto, que no va a haber delincuentes, que no va a haber homicidas, estafadores, ladrones, violadores, trapaceros y toda clase de gentes que van a violar los derechos. Bueno, por lo tanto, los derechos deben ser protegidos. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Los primeros liberales pensaron que esos derechos deben ser protegidos. Y llegaron a un punto que por el simple hecho de que los derechos deben ser individuales, ¿verdad?, deben ser protegidos, custodiados ante una posible agresión, siguieron de que debe haber un gobierno monopólico
para la protección. Y ese fue el error. Y en cierta medida fue una contradicción eso. ¿Por qué? Porque el gobierno monopólico, ya sea de una república, ya sea monárquico, de cualquier tipo, que sea un gobierno monopólico, uno solo, se caracteriza por tres elementos. Primero, por la facultad monopólica para dictar leyes, o sea, una élite, que es un Congreso, dicta leyes, por la facultad monopólica para resolver conflictos en última instancia, inapelable, incluso en los conflictos en los cuales ese monopolio está en problema. Y por supuesto, que es para mí el más grave de todo, el monopolio para hacerse, para sacar rentas, beneficio o parte del fruto del trabajo de la gente, que son los impuestos, lógicamente. Bueno, ese fue el error del liberalismo. O sea que ellos genialmente elaboraron la filosofía moral del liberalismo, sistematizaron, pero a la hora en que elaboraron una teoría del gobierno se equivocaron. Y seguramente que esa es la razón por la cual hoy en día, y desde ese tiempo hasta esta parte incluso, existiría, digamos, cierta resistencia para que las ideas del liberalismo, en su sentido moral, en su sentido ético, pueda triunfar totalmente. Debería de triunfar. ¿Por qué? Porque el liberalismo, en su sentido moral, desde el punto de vista moral, es verdadero. Es lo único compatible con la naturaleza humana, porque se basa, entre otras cosas, por supuesto, en la autopropiedad, se basa en la propiedad original, se basa en el contrato libre y, como vamos a ver después, se basa en la no agresión, ¿verdad? Que es el dato que le va a introducir Murray Rothbard más adelante. Pero cuando ellos elaboran un sistema, un mecanismo de defensa, de protección de esos derechos, bueno, prácticamente es lo que Miguel Ancho Basto dice, es como le llamaron al cazador para que cace en el zoológico, ¿verdad? Bueno, y seguramente por eso hay resistencia para aceptar al liberalismo en todos sus sentidos. Por eso no puede, digamos, expandirse, no puede echar raíz y triunfar definitivamente. Siempre está en un permanente altibajo, en un corsí y ricorsí de la historia. A veces está vigente un tiempo, otras veces está en retroceso, hay muchas confusiones, se crean toda clase de doctrinas para engañar a la gente, llamándole neoliberal, que no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo, por supuesto. Entonces, seguramente es por eso. Y eso es lo que quería señalar entonces, que fue el grave error, y ese error no ha sido subsanado hasta ahora por el liberalismo. Es la gran, digamos, la gran deuda que tiene, y hay que señalar que todos los teóricos más importantes del mundo liberal, como por ejemplo Hayek fue Mises también, que aceptó también el gobierno monopólico para algunas cosas, pero con variaciones. Hayek incluso es mucho más estatista, ¿verdad? Y otro más, por ejemplo, Buchanan, James Buchanan, otro gran defensor del liberalismo, pero que también sucumbe ante el monopolio del poder público, ¿verdad? Que debe haber monopolio. O sea, hay una incompatibilidad, digamos, porque ellos confundieron la filosofía moral con una teoría de gobierno. Y el liberalismo no es eso. El liberalismo es esencialmente una filosofía moral. Y entonces, si va a surgir un modelo de orden social ilegal del liberalismo, jamás puede ser un gobierno monopólico público. Nunca puede ser, de ninguna clase, ¿verdad? Tiene que ser no quiero usar la palabra gobierno, sino que tiene que haber agencias que brindan seguridad que sean compatibles con la naturaleza humana. Esencialmente eso es lo que tuvieron que haberse
originado, pero lamentablemente no se originó. Bueno, y eso entonces es un poco de por qué el liberalismo, que tiene una filosofía moral verdadera, no triunfa, no termina por triunfar nunca, y que siempre está en discusión, cuando desde luego no debe estar en discusión, porque no admite ninguna discusión. Nadie puede discutir los derechos individuales, nadie, absolutamente, ¿verdad? Bueno, dicho esto, entonces quiero entrar ya a lo que serían aportes en la economía de Murray Rothbard. Una buena manera de empezar a hablar sobre los aportes de Murray Rothbard en la ciencia económica es ubicar en el tiempo y en el espacio a nuestro autor. Murray Rothbard empezó a tener influencia más o menos hacia 1945 en adelante en los Estados Unidos, porque él era estadounidense. Y muy joven, por supuesto, él empezó a sonar o a hacer sonar su nombre. Murray Rothbard siempre fue anarquista, ¿verdad? Pero sus ideas se cristalizaron, sus ideas se fueron galvanizando, se hicieron más fuertes. Ya más o menos cuando él tenía 23, 24 años, ya era un gran escritor, ya era un pensador bastante interesante. Y bueno, y Murray Rothbard se adhiere al anarquismo. Eso quiere decir que él rechaza rotundamente, radicalmente la existencia de un gobierno monopólico o de un Estado, que es el que hace nacer a un gobierno monopólico, hacia más o menos 1900, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta también ahí que Ludwig von Mises había huido de Atenas, quiero decir Atenas, de Viena. Viena es en realidad la pequeña Atenas, porque así se lo conoce. También había huido de la persecución de los nazis y también de Stalin, de los esbirros. Tanto los esbirros de Stalin como los esbirros de los nazis le querían matar, ¿verdad? Porque Ludwig von Mises había criticado fuertemente el comunismo en un libro que se llama Socialismo, escrito en 1921, y por supuesto criticó sistemáticamente también la política de lo que sería después el nazismo. Entonces los dos le perseguían. Huyó a Suiza, de ahí creo que se fue a España, pisándole los talones los que tenían orden de matarlo directamente, donde lo encuentran, hasta que después lo llevaron a Estados Unidos hacia más o menos 1943, y donde vivió hasta su fallecimiento. Bueno, Murray Rothbard se ascribe, dentro de ese contexto, ¿verdad? Se ascribe a la escuela austríaca tempraneramente. Y acá hay que hablar un poco de la escuela austríaca, para que se entienda en qué fue lo que Murray Rothbard contribuyó en la economía, y sobre todo la economía de la escuela austríaca, porque además nuestra conclusión va a ser que Murray Rothbard fue quien salvó a la escuela austríaca, tal vez de su desaparición, o por lo menos lo salvó de haber estado mucho tiempo en cono de sombra. Bueno, la escuela austríaca aparece como una doctrina con un cuerpo de doctrina bien ya formado hacia 1870, con un estudioso de la economía que fue Karl Menger, austriaco, y él fue quien había refutado la teoría del valor trabajo de los economistas clásicos y creó lo que se llama la teoría o el elemento de la utilidad marginal para el establecimiento del valor de las cosas, del precio de las cosas. Como se sabe, la escuela austríaca, quiero decir la escuela clásica de economía, Adam Smith, David Ricardo y todos sus acólitos, decían que los precios o el valor de las cosas se establecían en base al valor trabajo, ¿verdad? O sea, importaba la cantidad de horas de trabajo que se hubiese introducido en un objeto, en un bien económico. De esa forma se establecían los precios, el valor de las cosas. Y eso era un error, por supuesto. Entonces, Karl Menger desarrolla una teoría que constituyó una verdadera revolución y se llamó marginalista. ¿Por qué?
porque refuta esta teoría de que el valor de las cosas se establece por el valor trabajo. ¿Y en qué consiste la utilidad marginal? Hablando rápidamente, la utilidad marginal no es otra cosa sino que, o consiste en que en el aumento de una unidad de bien relevante y homogéneo, siempre aumenta la productividad marginal, ¿verdad? O su utilidad marginal. Bueno, y al contrario, si disminuye la oferta de una unidad de bien económico relevante y homogéneo, eso también, por supuesto, baja su utilidad marginal. De modo entonces que si la utilidad marginal aumenta continuamente, eso es lo que trae la productividad o el aumento de la productividad, y es el fundamento de la riqueza. Y eso fue lo que descubrió Carl Menger especialmente. Hubo otros, pero nosotros solamente vamos a hablar de él. Hubo otros que a la par también llegaron casi a la misma conclusión, pero nosotros hablamos solamente de Menger. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una síntesis acá. Bueno, a partir de ahí ya se empieza a hablar de la escuela austriaca y se expande esto. Se crea también ya se empieza a hablar de la preferencia temporal, que es otro de los conceptos esenciales que se usa en la escuela austriaca. Y la preferencia temporal no es otra cosa que una tendencia natural que tiene todos los seres humanos para preferir bienes presentes a bienes futuros, o lo duradero a lo no duradero, ¿verdad? Y ese es un elemento muy importante porque es lo que sirve para determinar el valor de los intereses y también para la fijación del ahorro. Y es fundamental además para la creación del capital o de la estructura productiva, ¿verdad? De cualquier producción. Eso también Menger ya más o menos dio algunos escarceos, pero quien lo desarrolló mejor fue otro economista que le sucedió, digamos, en la posta a Menger, que fue Eugen von Bauer, era austrohúngaro, y él fue quien desarrolló mejor la teoría del capital, el concepto de la teoría del capital, que no es otra cosa sino la estructura productiva del trabajo. Y señala él que cuanto más larga sea la estructura productiva del trabajo, que además se debe basar siempre, ¿verdad?, en el concepto de la extensión del consumo que genera el ahorro, para que después eso se destine a la inversión. Y eso es lo que va a mover la estructura productiva de toda actividad económica. Y eso lo desarrolló muy bien von Bauer en su libro. Hay un libro que habla de teoría del capital del año 1885 más o menos. Bueno, siguiendo con esto, ya tenemos a nuestro ídolo, que es Ludwig von Mises. En 1910-11 más o menos, él ya entra en escena, publica un libro sobre crédito e interés. Ahí usa ya el concepto de la extensión del consumo como el fundamento del ahorro, que después debe ser destinado para que la producción de la riqueza sea realmente verdadera. Bueno, en este punto quiero detenerme también para señalar que las características metodológicas, o sea, para acceder al conocimiento de la escuela austríaca, son tres: el individualismo metodológico, la subjetividad y el proceso de mercado. El individualismo metodológico es muy simple entenderlo. Se refiere a que solamente el hombre, el ser humano de carne y hueso, puede actuar. El colectivo no puede actuar nunca. Bueno, y ese es el principio fundamental que también lo distingue de la escuela clásica y de la escuela neoclásica y de todo lo demás del presente, ¿verdad? Y el subjetivismo, ¿qué es lo que quiere decir? La subjetividad o el subjetivismo es también un fenómeno esencialmente individual, ¿verdad? Porque el ser humano se propone siempre un fin, un objetivo, ¿verdad?, al objetivo al cual le da un valor para moverse. Ese va a ser el fundamento de la acción humana, ¿verdad? Y entonces, para asignarle un valor a un fin, tiene que tener una apreciación psicológica, ¿verdad?, más o menos importante para resolver que ese es un valor. Bueno, y eso es un fenómeno
totalmente subjetivo, no se concibe de otra forma. Y el otro elemento tiene que ver con los medios. Los medios que también viene a ser una apreciación subjetiva que le indica al individuo cuál es el medio más o menos válido que le puede permitir llegar a conseguir su fin. Bueno, esos son los elementos de la subjetividad. Y como se puede ver claramente, eso el colectivo no puede hacerlo, solamente lo puede hacer el individuo. Y finalmente el mercado, que es un proceso. El mercado no es un lugar, el mercado no es una... no son así entes imaginarios, sino el mercado es un proceso, es como una red de relacionamiento muy complejo entre todos los seres humanos, donde se producen, por supuesto, los intercambios, la creación de informaciones, la transmisión de informaciones, se producen los desajustes, los ajustes, los arbitrajes, en fin, es un proceso que está en permanente ebullición. Es como una especie de Big Bang, como decía Huerta de Soto, que permanentemente está ahí como un caleidoscopio que se da vuelta y que se prende por todos lados. Ese es el mercado. Esas son las características metodológicas que emplea la escuela austríaca, ¿verdad?, para elaborar sus investigaciones, para elaborar sus estudios, para elaborar las publicaciones que se tienen. Bueno, ahora, yendo otra vez a la historia de la escuela austríaca desde el punto de vista de los personajes, para llegar a Murray Rothbard, tenemos que hablar de Ludwig von Mises, ¿verdad? Otra vez, porque Ludwig von Mises es el personaje, el autor más importante seguramente del liberalismo en ese sentido. Y él fue el que, entre otras cosas, estableció, por ejemplo, en su libro Socialismo, el cálculo económico, la necesidad absoluta del uso del cálculo económico para la formación de una estructura productiva. Y eso, lógicamente, tiene que ver con el precio. Y precio solamente puede haber si es que hay propiedad privada. Y acá están metidos todos los elementos de una sociedad, todos los valores morales del liberalismo. Está la propiedad privada, por supuesto, está los contratos, y está el precio. Si no hay precio, no es factible hacer ningún tipo de cálculo económico. Y es por eso que Mises decía en su libro Socialismo, publicado en 1921, 4 años después de la Revolución Rusa, que esa revolución comunista y cualquier otro que se le parezca, incluso hablaba en su libro, hay una parte donde habla sobre cualquier tipo de intervencionismo estatal, está condenado a fracasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede hacer cálculo económico, porque parte de la base del comunismo, sobre todo, o el socialismo de cualquier tipo, parte de la base de la negación de la propiedad privada, o le da muy poca importancia, y eso, por supuesto, con eso también niega la posibilidad de que haya un precio que ya sabemos cómo se fija además, ¿verdad? Se tiene que usar el concepto de la utilidad marginal, la preferencia temporal y otros elementos más que son lo que finalmente van a permitir que haya un precio de verdad para que se hagan los cálculos correspondientes. Y eso en cuanto a uno de los aportes más importantes de Mises. Luego de eso, hay que señalar ahí que queriendo llegar a Murray Rothbard. En este punto quiero señalar que la escuela austríaca, en ese punto, justo en la época de Mises, ¿verdad? 1921, 26, publica Liberalismo, ¿verdad? Y después ya viene la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en 1939, pero en realidad Alemania ya había invadido bien Austria antes, 36 por ahí ya tomó Austria, con pretexto de que ahí había muchos alemanes, después tomó los Sudetes y otros lugares que reclamaba. Pero la guerra oficialmente, digamos, comienza con la invasión a Polonia en 1939. Pero ya la situación era bastante complicada en Europa en ese tiempo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con la escuela austríaca? ¿Por qué la escuela austríaca, después de haber sido la escuela oficial desde 1870 de la economía en Europa, incluso en los Estados Unidos, aunque en Estados Unidos no había aparecido teóricos, estudiosos de la escuela austríaca, pero sí en la práctica se aplicaban los principios de la escuela austríaca? ¿Por qué es que luego de una permanencia
dominio absoluto, digamos, de la economía durante 60 años por ahí, pues de 1870 hasta 1930. ¿Por qué decayó? ¿Por qué cayó en cono de sombra? ¿Por qué incluso casi desapareció? Esa es la gran pregunta. Y hay dos razones para explicar esto. Primero, porque cuando se produce la Gran Depresión en los Estados Unidos y que afectó a todas partes del mundo en 1929, aparecieron los primeros psicofantes que defendían el keynesianismo. Keynes ya estaba, John Maynard Keynes ya estaba vigente, era un tipo muy inteligente. Es cierto que su libro más importante lo va a publicar en 1936, pero Keynes ya era influyente incluso cuando al final de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? John Maynard Keynes y varios otros corifeos de él, que pensaban como él, vinieron a reemplazar un principio fundamental que es el fundamento de la creación de la riqueza. Y es nada menos que la abstención del consumo, para que pueda haber ahorro legítimo que luego se destina a las inversiones, para crear riqueza de verdad. ¿Y con qué se lo reemplazó? Se lo reemplazó con una política o con una doctrina absurda, falsa, de que lo que importa, ¿verdad?, es incentivar el consumo. El consumo hay que incentivarlo de la forma que sea. Y acá hay que señalar que ese enfoque, que ese pensamiento económico era y sigue siendo funcional a la corporación política, porque es muy fácil manipular esa falacia para hacer populismo, demagogia, asistencialismo y crear todo tipo de desastres. Bueno, y eso fue lo que a los políticos les pareció demasiado atractivo, y además acababa de producirse el gran desastre del crash o la Gran Depresión de 1929, que se derrumbaron todas las economías, precisamente ya en gran medida por causa de eso, ¿verdad? Pero no precisamente por la aplicación de los principios de la Escuela Austriaca de Economía. Pero los principios de la Escuela Austriaca de Economía requiere disciplina, requiere responsabilidad sobre todo. Entonces, a los políticos eso no les gusta, por supuesto. Los políticos todos piensan a corto plazo, ¿verdad? Quieren ver y mostrar resultados inmediatamente para que la gente vea, hicieron un puente, hicieron una ruta, hicieron esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, incentivan el consumo, y ahí aparece también ya la idea, la manía esta de la reserva fraccionaria, la emisión inorgánica de billetes. Todos son elementos funcionales al consumo. Bueno, eso fue lo que, por supuesto, atentó contra los que de alguna manera estaba sosteniendo la escuela austriaca, y que en ese momento era Mises en solitario, ¿verdad? Y además estaba siendo perseguido ya. También hay que señalar acá que, si bien es cierto, Hayek fue alumno, discípulo de Hayek, quiero decir de Mises, yo no le considero a Friedrich von Hayek como un austriaco puro. Él es muy estatista, por eso, es más, hay algunos que dicen que Hayek mató la escuela austriaca, yo creo que habría que explicar eso en otra ocasión, y de alguna manera creo que tiene razón quienes sostienen eso, ¿verdad? Porque él, por ejemplo, estaba totalmente en contra de la praxeología de Mises, de su acción humana, ¿verdad? Y bueno, de todas maneras, Mises se batía solo, perseguido, y una nueva escuela pseudoeconómica que estaba triunfando y que era funcional a la corporación política, como dice Javier Milei, de forma muy acertada, por cierto. Y además, el otro factor que conspiró contra la escuela austriaca fue, sin ninguna duda, la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, aparte de destruir, de encargarse de la destrucción de toda Europa, se dedicó, sobre todo, los jerarcas nazis, y también los jerarcas del comunismo, especialmente después de Stalin, a perseguirle a todos los que defendían la libertad. Y en ese sentido, como ya dije antes, después de tomar voy a contestar, agua estoy tomando.
Este, después de perseguirle, se dispersaron todos. Se dispersaron todos. Todos los intelectuales de la pequeña Atenas, que fue Viena, fueron perseguidos sistemáticamente. Stefan Zweig, por ejemplo, uno de los más grandes escritores judío austriaco, se refugió en el Brasil y tuvo que suicidarse, ¿verdad? Stefan Zweig, nunca más ha aparecido una pluma del nivel de él, ¿verdad? Si viviera alguien, él hoy en día ganaría el premio Nobel de Literatura todo el año, ¿verdad? Habría que leerle Su Mundo del Ayer, ¿verdad? O cualquiera de las biografías que escribió. Escribió muchísimos libros y él huyó de los nazis, le persiguieron hasta el último y vino a refugiarse al Brasil. Y ahí se suicidó con su esposa luego de haberse enterado que Hitler había invadido a su socio, que era Rusia, ¿verdad? La Unión Soviética, porque había firmado un tratado de no agresión. Entonces, él creyó que el nazismo iba a triunfar, por lo que se suicidó. O sea, es una anécdota que bastante desagradable, que ha ocasionado la persecución nazi de los creadores, de los intelectuales austriacos. Y Mises y Hayek también fueron perseguidos. Hayek se refugió en Cambridge, ¿verdad? Su amigo era Keynes, John Maynard Keynes, y le dio ahí un asilo para que viviera en Inglaterra, pero Mises se fue a Estados Unidos en 1943, por suerte, ¿verdad? Bueno, entonces esas dos razones. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas dos razones? Porque esta va a ser la aportación general más importante de Murray Rothbard. ¿Por qué? Porque la presencia de Mises y su encuentro con Rothbard, que asistió a su seminario, fue su alumno y estudió con él mucho tiempo, fue determinante para que la escuela austríaca vuelva a renacer. Si bien es cierto, Murray Rothbard crea un modelo de orden social y legal distinto a lo que el liberalismo estaba defendiendo, siempre defendió, como el minarquismo, o el pequeño Estado, o la isonomía de Hayek, ¿verdad? Él creó otro, pero rescató la escuela austriaca y formó grupos de investigadores, de estudiosos, formó equipos de publicistas para difundir, para la divulgación de ideas, investigaron, ¿verdad?, ampliamente todos los temas que tienen que ver con la escuela austriaca para volver a traerlo en el presente en ese tiempo. Estamos hablando de la década ya del 50, ¿verdad? 50, 60, porque hay que recordar que Mises publica su monumental obra Acción Humana en 1949 y según Rothbard ese lo leyó de un tirón y se quedó totalmente prendido, se quedó transfixé, como dicen los franceses, ¿verdad? Totalmente sorprendido por el libro y se hizo más que nunca anarquista y se constituyó también como uno de los principales defensores del capitalismo. Uno de los mejores defensores del capitalismo, juntamente con Ayn Rand y con el propio Mises, seguramente es Murray Rothbard, ¿verdad? Entonces, esa es la primera aportación de carácter general que tenemos que señalar y atribuirle a Murray Rothbard. Murray Rothbard formó grupos alrededor de Mises, su famoso círculo Bastiat, donde eran ex compañeros, ¿verdad? Y después se hizo seminarios y se hizo convenciones, se creó un partido político que se llamaba Partido Libertario en 1971, ¿verdad? Y que llegó en un momento dado, y creo que hasta ahora, a ser la tercera fuerza política en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sobre todo, la importancia de Murray Rothbard y la Escuela Austriaca de Economía tiene que ver con la monumental producción literaria que realizó Rothbard. Murray Rothbard, entre otras cosas, hizo de lectura fácil Acción Humana con su libro Hombre, Economía y Estado en 2 volúmenes. Y le agrega el tercero, que es Poder y Mercado, ¿verdad? Y precisamente porque Acción Humana un poco no es tan fácil de leer, ¿verdad? Incluso para los especialistas
hay parte que no es tan fácil leer. Pero Murray Rothbard, la ventaja que tiene de su libro es que lo puede leer cualquiera, ¿verdad? Bueno, y se dice, y yo también lo pude comprobar, que pues no soy, académicamente no soy de formación de economista, pero sí que me gusta la economía y he podido ver que los libros de Murray Rothbard realmente puede ser abordado, el abordaje lo puede hacer cualquier persona que tenga el interés suficiente y maneje los conceptos básicos de la economía. Bueno, ese es, digamos, el aspecto, la contribución, el aporte más importante de Murray Rothbard, y además hizo ingresar a los Estados Unidos la escuela austriaca, oficialmente. Fue Murray Rothbard el que creó, que fundó el Instituto Cato, por ejemplo, con estos famosos hermanos Koch, ¿verdad? Y que después le sacaron a él porque era muy revolucionario. Los hermanos Koch eran estatistas y le sacaron con una maniobra amañada, además, porque él también era dueño del Instituto Cato, y él salió, le sacaron sus acciones y le cerraron la puerta diciéndole, bueno, ya no son más parte, y él sencillamente se fue después a crear el Instituto Mises, que hoy en día es uno de los más grandes difusores de los principios de las escuelas austriacas y también, por supuesto, del anarcocapitalismo. Ese es por un lado, en forma general. Ahora, quiero ahora entrar en lo que podría ser, digamos, unos aportes específicos de Murray Rothbard para la economía. A mí lo que más me impacta es su teoría sobre el monopolio. No hay seguramente un solo economista que haya estudiado el concepto del monopolio en todos sus aspectos, en todas sus caracterizaciones y con todas sus crudezas, ¿verdad? Murray Rothbard lo estudia de una manera tal que no se puede sino llegar a la conclusión que el monopolio es algo peor que el mal, como diría también su alumno Hans Hermann Hoppe. Es realmente impresionante las aportaciones de Rothbard en el estudio que realizó sobre el monopolio y que está precisamente en este libro El hombre, economía y el Estado, que recomiendo su lectura, por supuesto, para ampliar esto. Implica de entrada una rotunda negación de la existencia del Estado, ¿verdad? Ya sea por razones morales, ya sea por razones prácticas, por razones utilitarias y por ser totalmente antihumano, ¿verdad? Ese hay que desarrollarlo seguramente con más tiempo en otra ocasión, porque tiene un contenido muy rico en todos los sentidos, en la teoría del monopolio que desarrolló Murray Rothbard. Otro aporte que yo quiero señalar como segundo acá es lo que tiene que ver con su aporte monetario, sobre los temas monetarios. Murray Rothbard fue uno de los críticos más feroces de los bancos centrales y de la reserva fraccionaria. Él era partidario, por supuesto, del patrón oro, era partidario de la reserva para los bancos del 100%. ¿Verdad? Todo tipo de depósito debe tener, depósito hablo en general acá, ¿verdad? En un banco debe tener un respaldo real del 100% para que pueda funcionar. Y de ahí, por supuesto, él, por ejemplo, hay que señalar acá, era un ferviente adversario y rechazaba con toda su fuerza el concepto de la inversión pública, por ejemplo, ¿verdad? Que hoy en día está muy en moda acá. Esta semana el presidente de la República estaba diciendo que la única forma como el Paraguay se puede desarrollar, y sobre todo cuando está en crisis como esta, es el endeudamiento que va a dar lugar a las obras públicas, ¿verdad? Y eso es una especie de ahorro forzoso, y además llegó a decir que con las obras públicas que se van a hacer ahora mediante el endeudamiento se van a beneficiar generaciones futuras, decía el presidente. Bueno, esto por supuesto para Murray Rothbard era una especie de palabra maligna, un discurso maligno, ¿verdad? Porque él claramente dejó ahí señalado en su tratado que estábamos mencionando que el concepto de las obras públicas
¿verdad? O inversión pública, como se dice, no tiene ningún rigor económico, absolutamente no tiene ningún rigor económico, porque acá hay que señalar que siempre es un gasto, ¿verdad? Esto, la inversión, así como lo concibe el Estado, siempre es un gasto, ¿verdad? Y por supuesto hay que tener en cuenta que las inversiones que se hacen dentro del mundo de la función empresarial no es caprichosas, absolutamente. Se hace de una forma precedida por el famoso cálculo económico y de ninguna manera en forma caprichosa y arbitraria, que es lo que hacen los gobernantes, los planificadores, ¿verdad? A la hora en que van a hacer sus famosas inversiones públicas, ¿verdad? Es cierto que varias veces hacen obras durables que duran años, miles de años. Por ejemplo, la pirámide, no sé, creo que ya tiene como 5.000 años, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se puede catalogar eso como si fuera una inversión? No, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que él fue aclarando a medida que iba desarrollando, a medida que iba expandiendo su conocimiento sobre la economía. También se dice que Murray Rothbard tuvo hizo un gran trabajo para refutar todo tipo de socialismo, sobre todo empezando por el comunismo. Hizo mucho trabajo, muchas publicaciones, y acá hay que recordar un poco también el contexto histórico en el cual se movió Rothbard, en el cual se pensó y escribió, y sobre todo publicó, porque él publicaba mucho, ¿verdad? Se dice que en una hora podía escribir 10 páginas fácilmente, que escribía a mano, ¿verdad? O a máquina de escribir, y escribía mucho. Entonces, las refutaciones de todo tipo de socialismo fueron también muy importantes en la producción de Murray Rothbard. Él, por ejemplo, demostró que las profecías del marxismo o del socialismo científico, como se dice, no se cumplieron ninguna. No se cumplió la pauperización que había anticipado los profetas, empezando por Marx y lo que le siguieron después. No, al contrario de la pauperización que ellos habían dicho, que habían predicho, ocurrió exactamente lo contrario, porque el capitalismo lo que hizo fue precisamente combatir la pobreza en gran medida, en la medida también en que el Estado no intervenía tanto. Pero, por supuesto, eso fue un mentir rotundo a los principios, o a las profecías, quiero decir, de los socialistas de todos los pelajes. Tampoco se produjo la famosa profecía de la concentración de la riqueza en una sola mano, que se da con esa frase tan remanida que dice que los ricos cada vez van a ser menos y más ricos, pero van a acaparar todas las empresas, ¿verdad? Y también a continuación señalaban que los pobres van a ser más pobres y cada vez en más cantidades, ¿verdad? Y que eso después es lo que iba a traer la gran famosa revolución, que se va a dar, según decía también en una de las profecías, en los países ricos, cosa que tampoco ocurrió, porque casualmente la revolución se dio en el país más pobre, que era la Rusia del año 1917, ¿verdad? Porque Rusia no era el país más rico, ni mucho menos de Europa, ni mucho menos comparado con los Estados Unidos. O sea, Murray Rothbard desentrañó todo esto en numerosos ensayos, en varios artículos. De manera entonces que, así haciendo una síntesis, estas son las aportaciones así concretas, puntuales en la economía de Murray Rothbard. Y para ir terminando esto, quiero hacer una pequeña síntesis de sus aportaciones económicas para que para que podamos recordar esto en la medida que alguna vez caiga en nuestra mano alguno de los libros de Murray Rothbard, como Hombre, Economía, Estado, 2 tomos, que tiene 2 tomos, incluso en la historia, en su monumental obra Historia del Pensamiento Económico también, que es un libro que tiene como 1000 páginas, ahí se puede también encontrar bastante. Lastimosamente ese libro, esa historia del pensamiento económico,
él no lo pudo terminar. Llegó, creo que hasta unos economistas del siglo XVIII, XIX quiero decir, pero según tengo entendido, conforme a algunos papers que estuve leyendo del Mises Instituto, se está escribiendo, porque él dejó mucho manuscrito, y se está reescribiendo para hacer una publicación de lo que sería el segundo tomo de la historia del pensamiento económico, ¿verdad? Que ahí también tengo un ejemplar que tiene como 1000 páginas, ¿verdad? Y que él no lo pudo terminar debido a una tempranera muerte, porque él falleció joven, no vivió como Hayek o como Mises, 90 y tantos años, ¿verdad? Sino que él falleció a los 67 años por ahí, lamentablemente, ¿verdad? Seguramente que nos iba a haber dejado el segundo tomo también de la historia del pensamiento económico. Y bueno, entonces, hay que recordar un poco, su teoría del monopolio, que es lo más genial, sin ninguna duda, y además, en esa teoría es que se va a basar el libro que vamos a comentar el próximo viernes, Poder y Mercado, ¿verdad? De cómo la intervención del Estado, ¿verdad? De cómo el monopolio, el poder coactivo del Estado destruye la economía, ¿verdad? Y eso él lo trata especialmente en el libro Poder y Mercado. Y eso lo vamos a desarrollar el próximo viernes. También, por supuesto, recordar que su aporte más importante está en el terreno de los análisis monetarios que hizo, del daño que produce la Reserva Federal, la emisión o el poder del dinero, de emitir billetes que tienen los bancos, la Reserva Federal, los bancos centrales, la Reserva Fraccionaria, ¿verdad? Y por supuesto también en todo lo que tiene que ver en análisis concreto, como por ejemplo el rechazo absoluto de la deuda, el endeudamiento y el concepto de la inversión pública, que es una contradicción en los términos. De manera entonces que eso es un poco lo que se puede decir, así haciendo una pasada rápida, a un vuelo de pájaro, sobre los aportes de Murray Rothbard en la economía. Hay que recordar que es el que le salvó, el que le sacó del cono de sombra y posiblemente del ostracismo más absoluto a la escuela austriaca. Gracias a Rothbard podemos leer hoy a Hans Hermann Hoppe, podemos leerle a Jesús Huerta de Soto, podemos leerle a Miguel Ancho Bastos, podemos leerle a Juan Ramón Rayo y un montón de otros economistas contemporáneos que son los que han seguido el camino, de alguna manera, la senda de la escuela austriaca y también del anarcocapitalismo. Bueno, hasta este punto entonces, por esta noche, y vamos a estar el próximo viernes, les invito ya, para hablar sobre poder y mercado, y les agradezco a todos ustedes su preferencia, les agradezco sus comentarios, veo que hay bastante comentario ahí en el fanpage, así que nos estamos viendo el próximo viernes para la última entrega sobre nuestro gran pensador, nuestro gran economista libertario Murray Rothbard. Muy buenas noches.